Desde el universo hasta tus pies. El suelo es el secreto de la vida en la Tierra. Descubramos juntos el suelo y más allá. Una persona de Xochimilco. ¿Tú te sabes la historia de Xochimilco? ¿Cómo era Xochimilco hace 1000 años, por ejemplo? 1000 años no, pero Ah, lo que te cuentan los... lo que me cuentan, pues, realmente, pues, de que toda era zona agrícola y ganadera. Zona agrícola, ganadera. No estaba todo urbanizado aún. De hecho, pues, para obtener el agua teníamos que ir a las llaves comunitarias y pues todo era ganadería, todo era agricultura. Claro. Realmente lo que comprabas ahora no, porque todo lo tenías en casa. A la mano, ¿no? O sea, lo tenías a la mano, leche, huevos, carne, o sea, todo lo tenías a la mano. Tenías mucha verdura, tenías maíz, frijol. Claro, exacto. Entonces, pues realmente las cosas uno las compraba dentro del súper, no había en el súper, no había en tiendas, ahora hay escasez. Exactamente. Y ahí, en esos escenarios, el suelo, pues, jugaba y sigue jugando un papel súper importante en la producción de alimentos, ¿no? Pero los suelos no solamente nos permiten abastecernos de manera alimentaria a todos los seres humanos, ¿no? Sino que también cumplen otras funciones que impactan en nuestro día a día, ¿no? Aquí como dato curioso, pues, ¿sabían que 1 centímetro de suelo tarda aproximadamente de 100 a 400 años en formarse? ¿Eso qué quiere decir? Que para que 1 centímetro de suelo pueda dar vida, producir alimento, tienen que pasar, ¿cuántas generaciones de nosotros? 4, 5, ¿no? Ya con la esperanza de vida en un promedio de 70 años, pues unas 4 generaciones al menos. ¿Eso qué quiere decir? Que al menos en escala de tiempo humanos, el suelo no es un recurso renovable. Y eso lo hace pues aún más difícil de poder recuperar o de poder restaurar. Nosotros nos encontramos aquí en el Centro de Cultura Ambiental Acuexcómatl, ¿no? ¿Pero qué significa Acuexcómatl? ¿Se lo cuestionaron los que vinieron aquí? No, a mí no me importa, ¿no? Ya mientras vaya a presentar mi taller. Pues Acuexcómatl viene del náhuatl, ¿no? Y tiene estas raíces atl, que es agua, y Cuexcómatl, que es un cajete, una vasija, y que en conjunto hacen pues una vasija que almacena el agua. ¿Por qué? Porque recuerden que Xochimilco hace cientos de años pues se encontraba prácticamente inundado, ¿no? Era un lago, era una serie de lagos que interconectaban, ¿no? a otros lagos y que si lo ponemos en esta analogía, pues existía una relación muy estrecha entre el agua y el suelo. Porque el suelo, o sea, ¿de qué está hecha la vasija? De arcilla. ¿De dónde proviene la arcilla? Del suelo. Y el suelo, como este gran almacenador de agua que permite después que ahí surja y emerja la vida. Pues imagínense qué bonito era antes cuando todas las palabras tenían sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permitían conocer el sistema sin necesidad de estar ahí, ya con solo conocer su etimología, ya sabíamos más o menos a qué quería referirse, ¿no? Y el Cuexcómatl era una gran vasija de barro, ¿no? Hecha de arcilla, que hace esta analogía con la función que tiene el suelo de almacenar agua. Y en la naturaleza, el suelo no solamente almacena agua, sino también la filtra. Ya vamos a ver con el ingeniero Nacho la importancia del suelo como un agente filtrador de todos esos contaminantes, de todas esas cochinadas que le vertimos y que permite que llegue a nuestra casa un agua de mayor o de menor calidad. El suelo es importante para la calidad del agua.
Y pues también nos permite reconocer que el binomio agua y suelo pues no puede concebirse de manera separada, ¿no? Aquí les pongo una imagen de Xochimilco en la época prehispánica, donde había, pues es prácticamente, recuerden que México es una cuenca, ¿no? Y dentro de esta cuenca pues hay una serie de lagos que se encuentran interconectados. Ahora, lo que nosotros podemos ver son escenarios como estos, escenarios donde la urbanización ha sepultado, ha sellado, ha secuestrado a una cantidad impensable de suelo que pudiera estar cumpliendo la función de almacenar y de filtrar agua. Luego nos quejamos, ¿no? De que, ¿por qué está inundado? ¿Por qué se inunda Periférico? ¿Por qué se inunda Zaragoza? ¿Por qué se inundan esas grandes vialidades? Pues porque el deber ser de su naturaleza es que eran cauces o tenían características que les permitían almacenar grandes cantidades de agua y que con el sellamiento eso ya no ocurre. Una de las prácticas prehispánicas y que fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Nacional de la Humanidad es las chinampas, ¿no? La presencia de chinampas en Xochimilco es un característico, ¿no? Y estas chinampas eran un sistema agrícola que tenían ellos, que tenían una relación más amigable con el medio ambiente y permitía tener una alteración menos prominente en estos sistemas acuosos o acuícolas o lacustres, ¿no? Entonces, aquí les presento a las chinampas. Yo creo que aquí la compañera que vive, pues, sabe que es una chinampa. ¿Quién de aquí ya estaba en una chinampa? 1, 2, 3, 4. Tú también ya estuviste en una chinampa. 5 personitas, ¿no? 5 personas que han estado en chinampa. Y la adición, ¿no? O sea, el cómo construyeron, la ingeniosidad de cómo construir una chinampa, pues nos permite a nosotros reconocer que existen otras maneras de hacer agricultura, que no solamente la intensiva, la extensiva, el monocultivo, sino que podemos implementar, echar mano de toda la ecología, tener especies arbóreas que funjan como una barrera, en este caso Salix, ¿no? Salix boumbladiana, algo así, no recuerdo muy bien su nombre, pero es un Salix, el ahuejote, ¿no? Y en medio, pues tienen a ese cultivo, ¿no? A todas sus especies de interés agrícola, que no solamente es una, ¿no? Son varias, frijol, chile, chayote o algunas hortalizas, ¿no? Etcétera. ¿Y cómo es Xochimilco en la actualidad? Como para poner un panorama acerca de la huella humana. Recordemos que estamos nosotros atravesando por el Antropoceno, ya declarada una nueva era geológica, donde el humano está dejando una huella sin precedentes en todos los procesos de la naturaleza. Y bueno, pues hay pérdida de suelo fértil. Muchas de esas chinampas ya no tienen la misma capacidad productiva que tenían hace algunos años. Un suelo sano, un suelo que tiene buenas características físicas, químicas, también tiene y alberga vida en él. No solamente es material mineral o material inerte, ¿no? Ya hay varios talleres que nos van a permitir conocer y reconocer a los microorganismos que viven en el suelo. Esto genera que, como el suelo pierde su capacidad de filtración, el agua llega más contaminada. Y no sé si han visto ustedes cómo en algunos canales de Xochimilco, pues hay una capa verde, así repleta, atascada, aparte del lirio acuático, ¿no? Que es una especie invasora. No, aparte de esa, hay una nata. Y esa nata son microorganismos que están proliferando porque, digamos que todo ese barrido de nutrientes que no se queda retenido en el suelo, pues va a parar a algún lado. Y ese otro lado
pues es el agua. Son esos grandes canales y a quienes repercuten, pues a la vida que se desarrolla debajo del agua. El ajolote, ¿no? Especies endémicas, especies que se están extinguiendo, que están en peligro de extinción, porque ya el agua ya no es un ambiente, ya no tiene una calidad que les permita estar ahí, ¿no? La urbanización irregular, es decir, hay urbanización. Yo recuerdo que por ahí me contaron en algún momento, ¿no?, que había gente que llegaba y literal quitaba su chinampa y construía sobre su chinampa, y luego entonces, pues eso trae consecuencias también, ¿no? Porque ¿qué implica asentar una casa? Pues abrir un drenaje, abrir varios servicios que no estaban destinados o que no estaban pensados en la función que cumplen las chinampas, ¿no? Y bueno, pues hay una conservación parcial, porque todos conocemos o remontamos a Xochimilco como este sistema lacustre, este sistema folclórico, este sistema de agricultura, pero dentro de Xochimilco hay una fuerte crisis de la conservación de los suelos. ¿Por qué? Porque a pesar de que las chinampas fueron consideradas como patrimonio cultural de la humanidad, pues pareciera que eso no tiene ningún sentido, porque lo que importa es tener ganancias inmediatas, tener dinero inmediato, tener eso que satisface nuestras necesidades humanas de consumir, consumir y consumir y consumir, ¿no? Habría que preguntarnos qué tanto es una necesidad. Luego entonces, cuando uno va por Xochimilco, porque una parte es el atractivo turístico, ¿no?, donde te llevan con tus trajineras, te toca el mariachi y vas viendo, ¿no? Pero otra es muy diferente cuando te acercas a la realidad de qué es lo que está pasando en la naturaleza cerca de los sistemas agrícolas. Y nos encontramos, pues, escenarios como estos, donde hay un asentamiento que antes era una chinampa, pero tiene consecuencias, pues, a nivel de infraestructura, hasta se hace peligroso, ¿no? Una chinampa no tiene esa solidez para poder mantener una casa. Pues la cultura ambiental, ¿no? Es decir, si nos enseñan o no, pero todavía no tenemos esa conciencia de llevarnos nuestra basurita, producir menos basura, o al menos no adicionarla o no vertirla sobre los canales, ¿no? Y eso es un problema muy grave. Y no pasa solamente en Xochimilco, pasa en todas las alcaldías, y es una de las grandes causas del por qué nos inundamos. Y pues tenemos escenarios de contaminación, a esto se le llama eutrofización, es decir, hay un incremento en la cantidad de nutrientes en los sistemas de agua que hacen que proliferen muchas algas, muchas cianobacterias, y entonces generan una capa que impide la entrada de luz, y que muchos organismos, peces, ¿no? Había antes una gran diversidad de peces, ahora con la presencia de la carpa, que también es una especie introducida, una especie exótica, una especie invasora, pues que ha disminuido la diversidad debajo del suelo, ¿no? Y bueno, todo esto tiene que ver con el suelo. Por eso estamos aquí hoy. Por eso estas campañas de concientización, sensibilización, dar a conocer. Para la gente que nos está escuchando, pues hay que considerar, reconsiderar qué tanto estamos cuidando el suelo que pisamos. ¿Por qué? Porque ese suelo nos da árboles, permite que los árboles se desarrollen, y los árboles ¿qué producen? Oxígeno. Y el oxígeno, pues es vital para nosotros los organismos que dependemos de él, ¿no? Si no, luego hay algunas películas, ¿no?, donde ponen un escenario súper caótico, donde ya no hay oxígeno, ya no hay plantas y tampoco ya no hay suelo. No lo mencionan, pero tampoco ya no hay suelo. Y entonces, pues los humanos se extinguen o comienzan a utilizar aparatos que les permitan, pues, sobrevivir de manera inmediata. No tendríamos que llegar hasta ese punto si conservamos el suelo desde ahora, ¿no? Y el suelo, pues visto como este sistema complejo, ¿no? A veces nos cuesta mucho trabajo definirlo,
porque sabemos que está, sabemos cómo es, pero no sabemos definirlo, ¿no? Es decir, darle una definición. El suelo no solamente es tierrita, no solamente es mineral, también el suelo son sus organismos, también el suelo son sus, digamos, el aire que tiene, el oxígeno que circula ahí abajo. ¿Y por qué ocurre la existencia del suelo en el planeta? O sea, pues en el planeta Tierra en general, pues porque hay interacción de 4 elementos importantes. Y esos elementos están representados aquí como circulitos. Atmósfera hace referencia al aire, al oxígeno. La biosfera hace referencia a nosotros, los organismos vivos, pero también los muertos. Hidrosfera hace referencia al agua. Y la litosfera hace referencia a la roca. Y en conjunto, estas 4, aquí en el sistema Tierra, producen una nueva que es la pedósfera y que hace referencia al suelo. Así, imagínense qué tan maravilloso tiene que ser esa confluencia de 4 cosas para que ocurra la presencia del suelo. Y podemos encontrar suelos de diferentes tipos, de diferentes formas, de diferentes colores, de diferentes olores, de diferentes sabores, como lo quieran ver, ¿no? Hay una teoría esa de que si hueles te sabe a quién sabe qué, ¿no? Yo no sé, pero seguramente, ¿no? ¿Verdad, Rodri? No sé cómo se llama esa teoría, pero también de diferentes olores. Y estos suelos, además de la producción de alimentos, ya vimos algunas otras funciones aquí. Filtración del agua, almacenamiento de agua. Es el sustrato para la creación de hábitats humanos, ¿no? Es el hábitat de miles de millones de organismos diminutos que no son como el jaguar, que no son como el oso panda, que no son como el águila real, pero que están presentes y que algo hacen ahí en el suelo que permiten que nosotros podamos ver esas áreas verdes que estamos observando. Ahorita que salgan y vean las áreas verdes, piensen en que debajo de esas áreas hay todo un mundo que no conocemos. Hay organismos que no sabemos que están ahí. Hay lombrices que andan ahí haciendo sus túneles. ¿Para qué? Para que haya mayor porosidad, mayor infiltración del agua y que nosotros podamos tener hasta nuestras casas un agua de mayor calidad. Anteriormente, pues había algunas áreas agrícolas, mucho de lo que ahora es Sierra de Santa Catarina, el pie de monte, ¿no? Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, pues se dedicaban a la agricultura. Y la agricultura ha perdido terreno, pues por la urbanización. Hay gente que llega de fuera, compra terrenos, hace sus casas y ahí se queda. Y eso, en términos culturales, tiene un gran impacto dentro de las áreas que fueron agrícolas, porque no hay un sentido de pertenencia. No es como nuestros abuelitos que estaban en el rancho y que decían, ay, mi pueblito, yo nunca me quiero ir de aquí me quiero morir, aquí me voy a quedar, ¿no? Y que mis gallinas, y que mi cultivo, y que mis puerquitos, ¿no? Aquí no existe eso, porque al no ser personas que están o que viven o que tienen origen en estas áreas, pues nos encontramos hasta cierto punto enajenados, ¿no? Es decir, yo lo utilizo porque es mi casa, me permite estar ahí duermo, ahí como, ahí todo, pero nada más. Y no me preocupa mi entorno, y no me preocupa qué tanta calidad tiene ese entorno. Luego entonces, pues eso se traduce en que si no me importa, no lo conservo. Y es muy importante porque dentro de la Ciudad de México, al menos en la alcaldía de Iztapalapa, cerca del 90% de los suelos se encuentran sellados. Muy pocas áreas verdes, ¿no? Hay gente a la que ni siquiera le gusta tener jardines en su casa porque, no, que los bichitos, que trae arañas, que trae mosquitos, que trae quién sabe qué. Pero las áreas verdes son súper importantes dentro de un área donde todo está tapizado. O sea, imagínense que cada puntito, cada casita, cada pixel de estos, antes estaba cubierto por vegetación.
pues entonces el suelo podía cumplir su función. Ahora ya no, porque todo está cementado, todo no tiene chapopote, todo se encuentra secuestrado por el asfalto. Y bueno, el asfalto da otro tipo de suelo, ¿no? ¿Y eso en qué se traduce? En pérdida de biodiversidad. Pérdida de biodiversidad abocado principalmente, aquí estamos en Acuexcomal, en la alcaldía Xochimilco, había muchas especies endémicas, características, porque al ser un lugar húmedo, un lugar lacustre, pues se presentaban las condiciones propicias para que ese tipo de fauna estuviera presente, ¿no? Como el ajolote, aquí hay un lugar, ¿no? Donde el ajolotario, donde tienen algunos ejemplares, también se encargan de la reproducción. Es muy difícil, es más difícil restaurar sistemas que conservar sistemas. Y eso hay que tenerlo 100% presente, ¿no? También está la rana de Moctezuma, que era una de las especies características, ¿no? Pero hay otras que también son un poquito más, bueno, hay gente que le tiene miedo a los murciélagos, ¿no? Pero dice que son ratones viejos. Aquí también hay un área particular donde les dan recorridos, avistamiento de murciélagos, para romper esos mitos, esos paradigmas que tenemos acerca de, pues, de la fauna, ¿no? Porque estos amiguitos, pues son muy buenos polinizadores, ¿no? Y esos, pues, permiten que las plantas se reproduzcan. Entonces, imagínense si los matamos, ¿no? Y también algunos otros como el cacomistle. El cacomistle, yo soy de la parte de la Sierra de Santa Catarina y recuerdo que como hace 5 años los cacomistles comenzaron a bajar, cada vez es más frecuente ver cacomistles en las zonas urbanas. No sé qué tan bueno, qué tan malo sea eso, porque su dieta cambia. Sus condiciones alimenticias están cambiando, porque ellos no bajan porque quieren, porque buscan recursos, buscan de qué alimentarse, ¿no? Y entonces pues alimentan de lo primero que encuentran. Y también las zarigüeyas, ¿no? Los tlacuaches, ¿no? Los tlacuaches. Hay toda una mitología en torno a los tlacuaches, son uno de los pocos marsupiales, ¿no? Porque tienen su marsupio y guardan aquí a sus crías y se las llevan ahí por mucho tiempo. Pues imagínense la gran biodiversidad que estamos destruyendo cuando destruimos el sistema suelo y cuando perjudicamos al sistema agua, ¿no? 2 grandes recursos de los cuales pues son imprescindibles para nosotros, ¿no? Y aquí tenemos al Ambystoma mexicanum. Aquí hay también campañas, hay algo que se llama el recorrido del ajolote, o no sé de aquí, la ruta del ajolote, ¿no? Donde hacen paradas en diferentes puntos de lo que era pues inicialmente el hábitat original de estos organismos, ¿no? Y como una alternativa para dar a conocer y reconocer la importancia que tiene cuidar todos los recursos, cuidar la naturaleza, tener un vínculo con la naturaleza, es importante conocer y reconocer que son valiosos en nuestra vida, que nos perjudican. Si los perjudicamos, nos perjudicamos a nosotros también. Es una reacción bidireccional. No es yo altero el ecosistema y luego el ecosistema no genera nada en mí. No. Está comprobado que si tú alteras el sistema, también repercute en tu calidad de vida. Y nos encontramos hoy en el Centro de Cultura Ambiental Acuexcomal, donde pues se genera un vínculo entre la cultura y la sociedad a través de diferentes actividades, a través de diferentes áreas, ¿no? El arboretum, el área de la composta, el área de los huertos, el área de la producción agrícola, es también abierto a la investigación, ¿no? Quien quiera venir aquí a hacer algún experimento, tesis, servicio, voluntariado, pues también es una muy buena área para poder aportar ese granito de arena y dar a conocer, ¿no? Y hay muchos desafíos, hay muchas preguntas que todavía nos quedamos pendientes, hay muchas acciones que podemos ir haciendo puntualmente, ¿no? Desde sensibilizar a la comunidad en sus pláticas, ¿no? Con sus amigos, con sus vecinos, con su novia, con su novio, con su con lo que sea,
pues platiquen, hablen, si tienen frío, ya los caché. Platiquen, ¿no? Den a conocer, no hay que tener miedo de hablar de estos temas. Mientras más natural, mientras más común se nos haga hablar del suelo, del agua, de la naturaleza, va a ser más fácil poder conservarlo y que la gente reflexione si lo considera importante en su vida. Reducir la contaminación de los suelos por basura. Ya hay un estudio que comprueba que los suelos están siendo contaminados por microplásticos, ¿no? Los microplásticos están en todos los lugares, huella humana sin precedentes. Reducir la erosión de los suelos, ¿no? Intentar caminar por las áreas que están destinadas para caminar, no atravesarnos ahí en medio del pasto y andar pisoteando, ¿no? Sino, es que a veces somos bien incongruentes, ¿no? Nos ponen el senderito que va directo al camino, este está más cortito, vámonos por acá, ¿no? Y ya se atraviesa. Y actuar en comunidades, mejorar la conservación del suelo, ¿no? Si ustedes tienen cerca de su casa o de sus casas un área que quieran restaurar, que quieran regenerar, que quieran recuperar, pues háganlo. Háganlo. Pueden ser desde acciones poquitas, así como minúsculas si ustedes lo quieren ver. No, pues esta semana voy a comenzar retirando la basura de ese lugar. Y después animo a la vecina. Y después animo a la otra vecina. Y entonces es una acción comunitaria que permite rescatar áreas verdes. Y bueno, finalmente es importante impulsar la colaboración entre las comunidades, dentro de nosotros, entre nosotros, comunidad científica, con comunidad o con ciudadanía, con instituciones, ¿no? Como el Centro de Cultura. Entonces es importante impulsarlas para conservar estos dos grandes recursos y no perderlos. Es momento y hagámoslo ya. Y pues invita a participar en las iniciativas locales, ¿a través de qué? Pues de estas acciones que nos permitan a nosotros difundir la importancia que tiene el suelo, difundir la importancia que tiene el agua, porque créanmelo, a lo mejor nosotros todavía nos salvamos un poquito, pero los hijos de sus hijos o sus nietos, quién sabe qué tipo de recursos puedan tener y qué calidad de recursos van a tener. Y esto es lo que quiero que se lleven, ¿no? a casa. El suelo no es simplemente tierra bajo nuestros pies. Es un recurso vital, multifuncional, es decir, que no solamente nos permite alimentarnos, también nos da agua, nos da carbono, nos da aire, nos da una tranquilidad, ¿no? Porque uno no se siente tranquilo cuando se va a un área verde, ¿no? Que sostiene la biodiversidad, regula el clima y apoya a las comunidades humanas, pero también a las naturales, ¿no? A las silvestres. Aunque nosotros nos consideremos fuera del sistema, somos parte del sistema, somos parte de la ecuación. Y también tenemos que hacer algo para que estos recursos ya no se estén deteriorando cada vez más, ¿vale? Y pues eso es todo, yo termino, yo formo parte de la Red por la Regeneración de los Suelos MX, soy colaboradora, nosotros nos encargamos de impulsar, de dar a conocer a través de charlas, talleres, mucha gente, ¿no? Detrás que está comprometida con la labor de la divulgación de la ciencia, con el conocimiento científico, y eso es muy bonito, porque yo encontré mi lugar bonito, mi lugar desde donde aportar pues sí, ese granito de arena, y yo los invito a que ustedes también encuentren ese huequito, ese lugar donde puedan aportar cada uno desde donde estén, lo que ustedes puedan dar a la comunidad, ¿va? Y este es mi contacto, pueden escribirme si tienen alguna duda. Yo trabajo en la Facultad de Ciencias de la UNAM, soy profesora, doy clases de edafología, de ecología, entonces pues también estoy capacitada por si en algún momento quisieran hacer algo desde el punto de vista científico y después ir hacia la parte de la divulgación, pues con todo gusto. Y muchísimas gracias. ¿Alguna duda, comentario?